Bien, jóvenes, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Espero que todos y todas se encuentren bien, ¿verdad? Vamos a retroalimentar un poquito el documento de ayer y luego dar paso a la información de hoy. El día de ayer, jóvenes, iniciamos el tema de rectas y planos. Se empezó con una analogía de cómo son las rectas en R2. Calculamos ecuación de una recta en R2 a partir de los conocimientos de 110. Calculamos también la ecuación de una recta en R2 a partir de los conocimientos de vectores mediante un determinante que era de 3 por 3. Entonces, ojo, en R2 calculamos un determinante de 3 por 3 y obteníamos de esa manera la ecuación de una recta. En R3 aumenta un grado la dimensión, ¿verdad? Y son determinantes de 4 por 4. Acá teníamos el ejemplo, lo discutimos. Acá se mencionan ya rectas en R3. Entonces, hablando un poquito de R3, para la ecuación de una recta, yo necesito dos cosas. Una, un vector que sea paralelo, es decir, que vaya en la misma dirección de la recta, que puede estar aquí, miren, o puede estar aquí, o puede estar aquí. Cualquiera de esos que están en rojo, miren, tiende o intenté que fueran paralelos a la recta L, ¿verdad? Entonces yo ocupo un vector que sea paralelo a la recta y adicionalmente yo ocupo un punto que pertenezca a la recta. Podría ser este punto, x0, y0, z0 u otro. Entonces, jóvenes, repito, ¿verdad? Para una recta, yo ocupo un vector paralelo a la recta y un punto. Si ya tengo esas dos informaciones, pues yo puedo usar las ecuaciones paramétricas, que se dan un poquito más abajo. Las voy a mostrar aquí, ¿eh? Estas son las ecuaciones paramétricas. Si yo tengo el punto, le voy a llamar a este P0, ¿no? Y tengo el vector, le voy a llamar a este B. Entonces, yo puedo expresar las ecuaciones paramétricas de la recta. Ahora, puede ocurrir también que yo no tenga esa información de forma directa, que no me den un vector paralelo y que no me den un punto. Me podría dar, por ejemplo, dos puntos que pertenezcan a la recta. Llamémosle a este P y a este supongamos que es Q. Si yo tengo Q aquí y tengo P acá, tengo dos puntos, podríamos a partir de esos dos puntos, jóvenes, calcular un vector que vaya, por ejemplo, de P hacia Q. Cuando yo calcule ese vector restando las componentes, como se discutió en clase, tendré el vector paralelo a la recta. Escojo uno de los puntos y listo, ¿verdad? Es decir, hay muchas opciones, jóvenes, para poder calcular la ecuación de una recta. Aparecieron también las ecuaciones simétricas. Son las que salen de despejar para el parámetro, ¿verdad? A veces me dan, ojo, a veces me dan la ecuación de una recta así. Y lo que yo debo hacer básicamente es leer cuál es el vector. Miren, A, B y C. Bien, bajo un poquito más. Acá aparece exactamente lo que mencionaba. Los primeros ejemplos son, me dan un punto, me dan un vector y yo debo sustituir, ¿verdad? Miren, las coordenadas del punto están aquí y las coordenadas del vector pues están aquí. Entonces los primeros ejercicios eran solo de sustituir básicamente, ¿verdad? Luego, mire, me dan dos puntos. Es lo que estaba mencionando al inicio. Si me dan P1 y me dan P2 o P0 y P1 o P y Q, yo puedo encontrar un vector a partir de esos dos puntos. Cuando ya tengo el vector, pues ese es mi vector paralelo a la recta. Estas componentes las vamos a ver aquí acompañando a la T, ¿verdad? 1, menos 5 y 9 son los coeficientes de la T. Y escogieron aquí en el libro uno de los puntos. Como dice 2 menos 3 y 4, supongo que tomaron P0, ¿verdad? Repito, 2, 3 y menos 4. Entonces los primeros ejercicios eran casi casi de solo sustitución. Luego, jóvenes, se habló sobre planos. Para un plano en R3, ojo, óigame bien, para un plano en R3 yo ocupo dos cosas. Una, un punto que pertenezca al plano, que normalmente se llama P0, que es X0 y es 0, Z0. Y ocupo un vector que sea normal, ortogonal o perpendicular, como pueden apreciar aquí, al plano. De hecho, jóvenes, aquí se ve el símbolo de perpendicularidad, ¿verdad? Entonces ocupo un punto que esté en el plano, sea un punto que pertenezca al plano, y un vector perpendicular al plano. Pues, si ya me dieran ese vector perpendicular, yo podría simplemente sustituir, ¿verdad? ¿A dónde, ingeniero? Yo podría sustituir, acordamos, según la definición de plano que se discutió aquí, ¿verdad? Que esto que le voy a marcar en este recuadro aquí, miren, esto que le estoy marcando en este recuadro de aquí, es la ecuación general para un plano en R3. A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0 igual a cero. Esa se llama ecuación punto normal porque tiene el punto X0, Y0, Z0 y el vector normal que es ABC. Esos jóvenes yo lo mencioné por aquí, ¿verdad? A ver, jóvenes, ¿me escuchan bien o me escuchan cortado, como dice Alonso? Yo lo escucho Está bien. bien.
lo Bueno, escucho. debería revisar su conexión, Alonso, pero cuando sea yo, por favor me dicen. Y repito, no es ninguna molestia. Así es la educación virtual, jóvenes. Bien, entonces decía, esta se llama ecuación punto normal porque tiene el punto x0, y0, z0 que mencionamos aquí, ¿verdad? Y tiene un vector normal ABC, que es el que mencionamos aquí, el vector n. Si yo tengo esa información, puedo sustituir en la ecuación punto normal que está ahí en el recuadro, ¿verdad? Y ya tengo la ecuación de ese plano. Pero hay otra opción, hay otra opción. Si a mí no me dan el vector perpendicular, ortogonal o normal al plano y el punto, podría ser que me dieran tres puntos que pertenezcan al plano. En el primer ejemplo, miren, solo hay que sustituir. Me dan un punto que pertenece al plano y un vector que es perpendicular. Entonces, básicamente hay que sustituir, ¿verdad? De nuevo, respecto al nombre, porque es importante aclarar los nombres, jóvenes, esta ecuación de aquí es punto normal. Esta es la ecuación general. Repito, lo voy a poner aquí. Ecuación punto normal. Aquí no es partido nacional, no, punto normal. Cuidado, ¿verdad? Cuidado con los temas sensibles. Y esta es la ecuación en general. La ecuación general en R2, no sé si recuerdan, era X más BY más C igual cero. Como no había componente en Z, pues se entendía que estaba totalmente sobre el plano XY. Ahora, cuando hablamos de R3, esa es la ecuación general, pero ahora para un plano, porque tengo tres componentes. Tengo la componente de X, la de Y y la de Z, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo llegar yo de esta ecuación a esta? Simple. Haga propiedad distributiva. Los que tienen X, Y y Z los deja a la izquierda. Primero, ¿verdad? Los que no tienen X, Y y Z los deja al final a la derecha, que son los números. Esos números constituyen la constante de, ¿verdad? Tendría yo, por ejemplo, 5X más 3Y menos 2Z más 4 igual a cero. Esa es la ecuación general, entonces, jóvenes. Bien, decía que si me dan ya el punto y el vector perpendicular, ortogonal o normal al plano, pues yo sustituyo. Iniciamos la sustitución así, ¿verdad? Pero podemos hacer propiedad distributiva para llevarlo a esto de aquí. Si solo dice que encuentre la ecuación, aquí ya la encontré. Si me dice que encuentre la ecuación y que lo exprese de forma general, pues ocuparía propiedad distributiva y simplificar hasta llegar a eso que está en la línea de abajo. Bien, si a mí me dan tres puntos, vimos que el problema se vuelve más interesante. Si a mí me dan tres puntos P1, P2 y P3, entonces había dos formas de hacer lo mismo. Tengo tres puntos, mire, uno, dos, tres. Debo tomar un punto común, cualquiera de los tres. Por ejemplo, este, mire. Formo un vector por aquí, otro vector por acá, con un punto común, dije. Usted lo escoge, no yo. Cuando ya tenga eso, pues va a suceder algo. Yo voy a tener, miren, tres puntos que pertenecen al plano y dos vectores que son paralelos al plano. Pero yo ocupo un vector normal, perpendicular u ortogonal al plano. Es decir, jóvenes, yo ocupo un vector más o menos, miren, más o menos, con esta forma. Le voy a poner aquí que este es el vector n, ¿verdad? Que es perpendicular, miren, al mismo tiempo con ambos vectores de la base. Entonces, discutimos en la clase previamente nosotros que si yo hago producto cruz de dos vectores, producto cruz que es exclusivo para R3, ¿verdad? Como U cruz B, entonces obtengo un vector que es perpendicular a los dos vectores originales, de los cuales resultó este vector del producto cruz. Entonces, yo podría tomar un punto común, formar dos vectores, hacer producto cruz y así tendría mi vector normal. Luego me tocaría escoger uno de los puntos, cualquiera de los tres, puede ser el primero si gustan, ¿verdad? Y este va a ser mi P0, o sea, X0 y E0, Z0. Sustituyo, resuelvo y deberíamos llegar a esta ecuación propuesta aquí. Esa es una opción, ¿verdad? Esa es la que yo utilizaría, bueno, yo, porque formar dos vectores estando coordenadas es fácil. Hacer un producto cruz, así como un determinante, que no es determinante, pero que lo hicimos en clase, también es fácil. Y cuando ya tengo yo ese vector y un punto, solo uso la ecuación punto normal y ya salgo del problema, ¿verdad? Pero el libro de texto muestra otra opción entre los ejemplos 6, 7 y 8, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo 7, miren, aparece propuesto como un determinante. Tengo tres puntos, P1, P2 y P3. Aparece X, Y, Z y 1. Luego las componentes de P1, que es X1, Y1, Z1 y 1 para C. Luego las componentes de P2, X2, Y2, Z2 y un 1 para C. Y así hasta llegar al final. Miren, esto es muy similar al determinante que ya hicimos nosotros para R2, que era de tres componentes, para encontrar la ecuación de una recta. Sustituyendo la información, miren, nuestro ejemplo dice la ecuación del plano escrito sería el resultado de este determinante de 4 por 4, que normalmente se hace por cofactores, ¿verdad? Me puedo ir por la primera fila para no complicarnos
y decir X por el determinante de la menor 1, 1, menos Y por el determinante de la menor 1, 2, etcétera. Al simplificar eso, jóvenes, puedo llegar a una forma general también de la ecuación para ese plano. Este camino, les confieso, este camino de aquí, en mi opinión, aquí, es un poquito más largo que el que yo describí, pero ambos jóvenes nos llevan a la misma respuesta. Y tengo gente que prefiere este método porque me dice, profe, es que mire, no ocupo estar sacando vectores, que producto cruz, que la ecuación, sino que hago ese determinante, simplifico y ya tengo mi ecuación, carita feliz, ¿no? Entonces, de las dos maneras, jóvenes, si me dieran 3 puntos, de las dos maneras vamos a llegar a la misma ecuación del plano. Usted decide si forma dos vectores, hace producto cruz, sustituye una ecuación punto normal o plantea, como propone el libro, un determinante de 4 por 4 en desarrollo por cofactores a lo largo de la primera fila, por ejemplo. Aquí hago una pequeña pausa porque yo hablo mucho, ¿verdad, jóvenes? Y a veces me toca prestar la guitarra y preguntaría, para este ejemplo particular de 3 puntos, ¿será más cómodo encontrar dos vectores, producto cruz y usar la ecuación o solo hacer un determinante de 4 por 4? ¿Qué opina el público? Determinante. Dice La Miguel que mayoría. prefiere determinante. Yo prefería los vectores, ¿verdad? Pero insisto, de las Genial. dos formas, hijo, nos va a dar lo mismo. Vamos a hacer el experimento científico mejor. Levanten la mano los que preferirían un solo determinante aquí en Zoom. Vamos a ver si pueden levantar la manito. Bien, tengo casi 10, ¿verdad? 11, 12. O sea que la mayoría preferiría un solo determinante, ¿eh? Son 12, ¿verdad? Bien, ya pueden bajar la manito, jóvenes, porque voy a preguntar lo contrario. Llegamos a 12 que prefieren el determinante. Ah, Ever hizo trampa, levantó dos manitos, ¿verdad? Baja la manito un momentito, Ever, ya lo atiendo. Es que ahora voy a preguntar cuántos prefieren calcular dos vectores y hacer producto cruz. Fíjese que llegamos a 11, 13. No, hay más personas que prefieren dos vectores y producto cruz. 15. Ganó el producto cruz. Solo aclaro, ya pueden bajar la manito, gracias, ¿verdad? Solo aclaro, en mi tarea y en mi evaluación únicamente va a decir que usted calcule la ecuación del plano, pero en clase discutimos dos posibles procedimientos, ¿verdad? Entonces habrá unas personas que prefieren encontrar dos vectores restando las coordenadas con un punto común. Por favor, haga bien el cálculo de ese vector. Va a ser el producto cruz y así va a tener el vector normal. Con ese vector normal y un punto, usa la ecuación punto normal y se puede ver. Y habrá otros alumnos que van a preferir este método, porque este no requiere calcular ningún vector ni ningún producto cruz, solo es un determinante. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. Mire que aquí me están dando la receta, mire. Ya le voy a prestar la guitarra, permítame. Aquí me están dando la receta. En la primera fila siempre va a ir X, Y, Z y 1. En la última columna siempre va a haber 1, 1, 1, 1. Lo que va a cambiar son las coordenadas de los puntos. Aquí voy a subrayar en rojo. Mire, estas son las coordenadas del primer punto. X1, Y1, Z1. Coordenadas del segundo punto. X2, Y2, Z2. Y coordenadas del tercer punto. X3, Y3, Z3. Si usted respeta eso y hace el cálculo correcto con ese determinante, vamos a llegar a lo mismo. Dígame, Jordan, ¿qué le puedo servir? Solo quería consultarle que si podía volver a explicar un poco cómo era el del para obtener el vector n El del en el, producto cruz. el del producto cruz, que Con todavía gusto. a ver si es como yo lo agarraba, que le dan los 3 puntos y de los A tres, ver, si gusta, bueno, voy a dibujar los 3 puntos. Mira, tengo 3 puntos aquí. Después que ya tengo los 3 puntos, ¿qué hago, hijo? yo lo que entendí es que supongamos que el punto que está arriba es el P1 y los otros P2 y P3, entonces Bien, entonces si resta. gusta, le voy a poner P1, P2 y P3 como se propone. Muy bien. No ocupo graficarlo, solo es la idea nada más, ¿verdad? El procedimiento. Ajá. Entonces después lo que hace es sacar un vector de P1 y P2 y de P1 y P3, ¿verdad? ¿Cuál sería el punto común para usted? P1. P1, yo lo tomaría ese. Bien. Bien, entonces dice el compañero que tomemos un vector de P1 a P2, correcto, y de P1 a P3, es decir, su punto común habría sido P1. Puede haber otro compañero que diga que el punto común es P2, otro que diga que el punto común es P3, no importa. Pero sí deben iniciar los dos vectores en un punto común y dirigirse hacia los otros dos puntos. Cuando ya formé esos dos vectores, restando las coordenadas, ¿qué hago, hijo? Los dos vectores resultantes, ahí sí aplica producto cruz, ¿verdad? Exactamente, si gusta, a este le voy a llamar U y a este le voy a llamar B. Eso me va a permitir escribirle a usted por aquí que N va a ser simplemente U cruz B. O sea, de los dos vectores que formamos restando puntos, como usted me describió, hijo, yo calculo el producto cruz y obtengo el vector normal, porque dice la teoría, no lo digo yo, ¿verdad? Que el producto cruz me da un vector perpendicular a los dos vectores originales. Por ende, sería perpendicular al plano que contiene los vectores.
Cuando ya tengo el vector normal y un punto, uso la ecuación punto normal y ya, ¿verdad? Esta sería la otra opción para los que no quieren usar el determinante. ¿Está más clara la idea, hijo? Sí, y ya solo para terminar, en la ecuación sustituiríamos el vector u o v, ¿verdad? O, No, negativo. o N, sería entonces, no, N, N, no, pero y después, y como pide el n, N, solo n. N dije, N, nada más, N. Es que Vaya mire, pues. hijo, mire, le voy a comentar aquí en la pantalla. La ecuación de un plano es A por X menos X0, más B por Y menos Y0, etcétera, ¿verdad? Entonces, el vector N es precisamente ABC. El punto P0, que puede ser cualquiera de los tres, es X0, Y0 y Z0. Entonces, observe que aquí en esto, no menciono ni U ni B. Menciono N y el punto. El punto usted lo escoge, cualquiera de los tres. Usted puede decir, yo quiero que P3 sea P0. Entonces a X3, Y3, Z3 le pongo X0, Y0, Z0 y voy a trabajar con esos números para donde va X0, Y0 y Z0. Pero lo que yo utilizo, mire, hijo, como ABC es el vector normal, no U ni B. ¿De acuerdo, hijo? Sí, ahora sí. Gracias, Inge. A la orden. Insisto, Todo habrá eso al final personas que nos da un prefieren. número. Perdón, David. O sea, todo, después de hacer todo eso, al final nos va a quedar un número, ¿verdad? No, quedaría No, la nos va a ecuación del quedar una punto normal. ecuación, hijo. Sí, o sea, sí, pero, o sea, nos queda la ecuación y ahí termina el ejercicio, por decirlo así. Correcto, ahí sí, le va a quedar, por ejemplo, 2x más 3y más 5z más 4 igual a 0, por ejemplo. Ahí sí termina el ejercicio. Ah, ok, ok. Sí, solo eso. Eh, Muchas gracias. Ingeniero, y bajo ese ejemplo que usted dio ahorita, entonces, que dijo 2x, entonces A sería 2. Sí. Oh, ya. Gracias. Fíjese, hijo, que esa es una muy, muy buena pregunta y lo voy a escribir en la pizarra. Mire, supongamos que a mí me dan la ecuación y me dicen, váyame, ¿qué número es los del profe? Permítame. Me dicen 2x más 3y menos z más 1 igual 0. Supongamos, jóvenes, que esta es la ecuación de un plano. De esta ecuación, ¿será posible que ustedes me digan quién es n? Sí, sería 2,3, menos 1. Exactamente. ¿Está más clara la idea para los demás? El vector normal de un plano son los coeficientes de x, y, z ordenados como vector, ¿verdad? Se supone que la segunda componente es un 3, pero está un poco chueco, ¿va? Miren. Ahora ya aparece más 3. Entonces el vector normal es 2, 3 menos 1. ¿Está mejor la idea ahora, hijos? Sí, Perfecto, gracias, Marco. En esto radica, jóvenes, precisamente la importancia de tratar de darles clases sincrónicas todos los días. ¿Se imagina que esto solo fuera una vez cada 2 semanas? No, hombre, no sé cómo le diría a mis alumnos, ¿verdad? Entonces yo considero muy importante, jóvenes, tratar de verlos todos los días que se pueda, ¿verdad? Y dije opinión personal. O sea, si otro profesor no actúa igual que Donaire, tampoco diga que es malo o que Donaire es bueno, no. Simplemente, jóvenes, cada quien decide cómo atiende a sus alumnos, ¿verdad? No hay algo estandarizado de momento en la universidad. Habrá clases en las cuales el viejo le habla los 50 minutos todos los días, como intento hacerlo yo. Habrá otras clases en las cuales el profe lo ve una vez a la semana, una vez al mes, o nunca lo han visto. Me han puesto la queja, otros profesores dicen, nunca lo he visto, y yo le mando unos chuchos al correo y ahí nada. Y pues bueno, hay libertad de cátedra, lastimosamente, jóvenes. Yo intento hacer mi parte, ¿verdad? Y pregunta María Fernanda Navarrete si el examen es este jueves. Sí, hija, claro que sí. El último tema corresponde a rectas y planos y ya lo discutimos, ¿verdad? En eso estamos precisamente. Ingeniero, Dígame, hijo. una pequeña pregunta. El vector n del ejemplo que usted acaba de dar, si lo graficara en la gráfica que tiene a la izquierda, ¿cómo quedaría? Si lo verificara, ¿qué, perdón? Si lo graficara, por ejemplo, en los puntos P1, P2 y P3 que dibujó, porque me imagino que esa es sería perpendicular, pero ¿cómo quedaría? Bien, fíjese, Andy, que le voy a contestar de la mejor manera posible. Ya leo chat, permítame. El detalle es el siguiente. ¿Recuerda usted, Andy, que nosotros hablamos del representante de un vector? A ver, Conceptualmente no lo recuerdo. mire, me regreso un momentito, voy a borrar la parte derecha nada más. Me regreso un momentito a recordarle un poquito los vectores cuando los discutimos en R2. Entonces lo voy a trazar por aquí, mira. R2, para recordarle cuando platicamos nosotros de vector representante. Yo puedo tener múltiples vectores, mire, con esta forma.
Estoy intentando hacerlos paralelos, ¿verdad? Pero el mouse a veces no ayuda. Yo puedo tener infinitos vectores con esa misma magnitud y dirección, pero solo uno que tenga la cola en el origen. A ese que tiene la cola en el origen se le llama representante. ¿Lo recuerda ahora, hijo? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, resulta que yo tengo puntos en el espacio y esos puntos no precisamente están en el origen. Voy a intentar ahora dibujar R3. Mire, yo voy malo dibujando, pero por ustedes hago el intento. ¿Verdad? Entonces, mire, supongamos que esto es Z, supongamos que esto es Y supongamos que esto es X. Oiga, me soy malo dibujando, pero no me sale tan mal, va. Bueno. Entonces, resulta, hijo, que estos puntos no precisamente están sobre un plano, sino que pueden estar aquí en el espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Oiga bien, ¿qué sucede cuando yo formo un vector, por ejemplo, de aquí para acá? Y formo otro vector de aquí para acá. Está claro, jóvenes, que ninguno de esos vectores está técnicamente en el origen, ¿verdad que sí? sí, Lo formé en el espacio, pero sus representantes, óigame bien, sus representantes sí estarían aquí en el origen. Entonces, en el pichinguito inicial que yo le hice aquí, estos puntos están en el espacio. Los vectores se forman ahí mismo en el espacio, así como dibujé los que están en color café, pero sus representantes estarían más o menos, miren, más o menos, como aquí en color anaranjado, más o menos, ¿verdad? Intenté hacerlos paralelos y con la misma longitud. Entonces, el representante del producto cruz, sí, tendría la cola en el origen y tendría este sentido, mire. El representante, dije, ¿verdad? Y va a formar 90 grados, mire, con los vectores originales. Pero este es representante del vector normal que saldría de acá para arriba, mire. No sé si me doy a entender mejor ahora. sí, sí, Está mejor la idea, que el plano que yo quería pasa por los vectores que están en color café. Y el vector normal que a mí me interesa es el que va en verde hacia arriba, que sale de la unión de los dos vectores cafés. Pero lo que yo podría ver, si lo grafico como usted me mencionó, sería realmente los representantes de dichos vectores. Porque para representar P1 a P2 en el plano, lo que hacemos nosotros no es dibujar P1, P2 y trazar una línea entre ellos, no, sino que cuando ya formamos el vector P1, P2, graficamos su representante que se vería en color anaranjado. ¿Está mejor la idea ahora, hijo? sí, entonces sería el producto cruz de los dos vectores representantes, Exactamente, no de los que se exactamente, Ali. forman en el espacio. Oh, ya. Muchas gracias. Exactamente. Como decía Chespirito, eso. Pero creo que traté de dar la idea gráfica de que serían los mismos vectores, ¿verdad? O sea, misma magnitud y misma dirección. ¿Eso sí se ve claro en mi pichinguito? Sí, Sí, ¿verdad? Bien. Creo, jóvenes, que es importante hacerles el pichinguito allá, fíjense, en el grupo, porque usted de repente, pucha, le tomo captura o qué hago. Dice, bueno, ya está pegado en Telegram, jóvenes, por cualquier eventualidad, ¿verdad? Ahora había una pregunta más en el chat, déjame ver. Ah, gracias, decía Lisa. Es que dije, lo leo después por atender al compañero, pero no lo respondí. Bien, regreso por aquí, jóvenes. Y entonces, de momento se había hablado solamente de la ecuación de una recta y de un plano, ¿verdad? Solamente de eso habíamos platicado, ¿verdad? Acá se hablaba de cómo encontrar dos planos a partir de una recta y de cómo encontrar una recta a partir de la intersección de dos planos. En este acordamos, ¿verdad?, que vamos a hacer matriz aumentada hasta llevar a la forma escalonada reducida y luego vamos a parametrizar. En el anterior, miren que era aquí el 9, dijimos que de la ecuación de la recta yo voy a plantear las ecuaciones simétricas. Voy a igualar las simétricas de dos en dos. Por ejemplo, aquí escogieron primera con segunda y primera con tercera. Pero yo pude haber escogido perfectamente, mire, segunda con tercera también. Y encontraría otros dos planos, ¿verdad? Multiplicamos cruzado y así encontramos la ecuación de cada uno de los planos. Luego, jóvenes, si avanzamos un poquito más, se van a dar cuenta que llegamos a los ejercicios, ¿verdad? Bien. Fíjense que de aquí me interesa otra parte que no hemos abordado todavía para hacer la aclaración, ¿verdad? Déjenme ver dónde están. Como dice Maradona. Bueno, no lo veo aquí, jóvenes, pero lo voy a dibujar yo. Supongamos que yo tengo un plano pi aquí y tengo la ecuación. Vaya, digamos 2x más 3y más 4z menos 3 igual 0, por ejemplo. Y yo tuviese un punto acá, afuera, aquí. A este punto llamémosle P. Me lo acabo de inventar, ¿verdad? La pregunta es la siguiente, hijos.
Y de eso es que pretendo platicar con ustedes en 10 minutos hoy, porque nos quedan 15 de clase. ¿Será posible, oiga bien mi pregunta, ¿será posible encontrar la longitud que hay entre el punto P y el plano? Ya reviso su pregunta, quiero, solo déjeme terminar esta partecita y si hay chance la atendemos con gusto. Repito mi pregunta. Si yo tengo un punto P arriba, con coordenadas, vaya, 1, 2 y -3, me lo acabo de inventar también, ¿será posible encontrar la distancia entre ese plano y ese punto? Según su buena base de 111, voy a plantear un par de interrogantes como esa. Y voy a usar un par de colores diferentes porque la tecnología lo permite. Mi pregunta puntual es la siguiente, jóvenes. ¿Cuál de esos colores, oiga bien mi pregunta, cuál de esos colores parece representar la distancia real que hay entre el punto y el plano? El negro. No. Si gusta, me voy a regresar un momentito a 111, para que vea cómo es el cambio brusco del profe. Supongamos, permítame, dijo, supongamos, estoy hablando de R2, supongamos que yo aquí tengo el suelo, miren, el piso, y tengo un puntito yo acá arriba. Primero voy a hacer la analogía en R2 y luego pasamos a R3. Entonces voy a trazar varias líneas de varios colores aquí, ¿verdad? Y le voy a preguntar, no me responde todavía, le voy a preguntar cuál de esas representa la altura o la distancia que hay entre el piso y el punto. Solo permíteme usar los mismos colores que teníamos antes. Ya le voy a hacer la pregunta, no me responde todavía, dije, ¿verdad? Sí me gusta, la gente obediente. Mi pregunta ahora, jóvenes, es la siguiente. Según su base de 111, ¿cuál de esos cuatro colores representaría la altura o la distancia que hay entre el punto y el piso? Rojo. ¿Por qué el rojo, jóvenes? Cuéntenme, reflexionemos profundamente sobre eso. ¿Por qué el rojo? Porque es el camino más corto del plano al punto o del suelo al punto. Camino más corto, hay otra teoría alrededor, Anthony. Forma 90 grados. Tiene un ángulo perpendicular. La menor distancia, como mencionaba Anthony, es aquella que forma 90 grados. La que no forma 90 grados será mayor, entonces no será técnicamente la altura. Sí sería una longitud, pero no sería la altura, ¿verdad? Entonces, ahora si trasladamos esa información a R3, me atrevo a preguntarle de la misma manera, mire, ¿cuál de esas longitudes parece ser la que es perpendicular al plano? Rojo. Ahora sí ven más claro que es la roja, jóvenes. Repito la pregunta, ¿se ve más clara ahora que la distancia debería ser la roja? Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Ahora le aclaro, lo que yo hice se llama transposición didáctica de conocimientos, es decir, acabo de jugar con su cerebro y Dios me ha enseñado a hacerlo muy bien, ¿verdad? De nuevo, jóvenes. Yo pregunté primero cuál parecía ser la distancia, ¿era la roja, la verde? No, la café, no, la roja, no, la verde. O sea, no sabían cuál era la distancia realmente en R3, pero trasladé eso a R2, como lo vimos allá en 111, y usted, sí, la roja, profe, porque es perpendicular, es la menor distancia. Ah, correcto. La menor distancia entre ellos es la perpendicular, entonces esa es la distancia. Ahora, volviendo al problema que yo originé aquí, porque yo soy un generador de problemas, ¿verdad? Resulta, jóvenes, que yo necesito entonces una longitud que sea perpendicular entre el punto y ese plano. Voy a proponer el día de hoy dos opciones diferentes, oiga bien, dos opciones diferentes para calcular esa distancia, que puede ser, oiga bien, entre un plano y un punto, o podría ser, jóvenes, como ya dibujamos un poquito R3, ¿verdad? Podría ser esta la recta, mire bien la pantalla, podría ser este el punto, y nos enfrentaríamos a lo mismo, ¿verdad? ¿A qué es lo mismo, ingeniero? A que si yo quisiera la distancia de aquí para acá, debería ser estrictamente la que es perpendicular. Ya discutimos por qué de 111, ¿les parece? Puedo tener un montón de longitudes yo aquí propuestas, ¿verdad? En varios colores, mire, así como hicimos antes. Puedo tener otra por acá, por ejemplo, ¿eh? Pero la longitud de la distancia entre el punto y la recta técnicamente sería también la que está en rojo. Entonces aquí le voy a poner, fíjese, para fines didácticos, que esta cosa de aquí es la recta L. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo
Y esa es la pregunta puntual con la cual vamos a terminar la clase el día de hoy. ¿Cómo puedo plantear yo o calcular yo la distancia entre un punto y una recta o entre un punto y un plano? Pues bien, jóvenes, les voy a hacer dos propuestas. Y así como hicimos con la ecuación de un plano, ustedes van a decidir cuál les parece mejor, no yo. Les anticipo que ambas nos van a conducir a lo mismo, ¿verdad? Entonces, si gustan, voy a explicar ambas en la pantalla y luego les muestro el documento de hoy. ¿Ya el documento, ingeniero? Pues sí, hombre. Entonces, vean muy bien la propuesta. Iniciemos primero con la recta y luego lo extendemos al plano. De esa recta, en teoría, jóvenes, yo puedo encontrar puntos. ¿Como cuáles? Como este, por ejemplo. Miren. Acabo de marcarle un punto en verde. Si yo tuviera como ecuación, por ejemplo, x igual a 1 más 2t, y igual a 3 menos t, z igual a 1 más 4t, ¿cómo puedo encontrar un punto fácilmente aquí en esta recta, jóvenes? Dándole valores a t. Dándole valores a t. ¿Cuál es el valor más fácil que existe para t en el universo universal, jóvenes? Si t vale 0, ¿cuál sería un punto fácil aquí, jóvenes? 1, 3 y 1. 1, 1, 3 y 1, ¿verdad? Es decir, miren, tendríamos un puntito como este que acabo de poner aquí. Sería un puntito que pertenece a la recta, ¿verdad? Ahora, yo debo tener las coordenadas del punto P que está acá arriba. No me van a decir encuentre las coordenadas entre un punto que no existe y la recta tal, no. Me van a decir encuentre la distancia, por ejemplo, entre el punto 352 y la recta L que tiene tales ecuaciones paramétricas. Entonces yo necesito un punto de la recta, llamémosle Q. Del punto Q al punto P, ¿podríamos formar un vector, hijos? ¿O no se puede? Sí se puede. Sí, ¿verdad? Yo podría formar, mira, el vector QP de aquí para acá. Pero pregunta, la magnitud de ese vector azul que yo le acabo de proponer, oiga bien mi pregunta, ¿la magnitud de ese vector azul que yo le acabo de proponer sería la distancia o no? Porque es una hipotenusa. No sería. No sería la distancia que yo ocupo es la roja, ¿verdad? Pero fíjense, jóvenes, que aquí entra en vigencia la teoría de proyecciones. De la recta, óigame bien, de la recta, yo debo tener el vector paralelo, ¿verdad? Este vector paralelo sale de leer las componentes que tengo aquí. ¿Cuáles son los coeficientes de t aquí, jóvenes? 2 menos 1 y 4. 2 menos 1 y 4, ¿verdad? Es decir, yo tengo este vector de la base. Con su permiso le quiero llamar B. Le podemos llamar como queramos. Yo le quise llamar B. A este vector de acá arriba que está en azulito, miren, dicen que así es el azul turquesa de nuestra bandera, pero bueno. A este llamémosle U. El vector, óigame bien, el vector que se forma aquí como sombrita, que estoy haciendo en color negro, sería la proyección de U sobre B, ¿verdad? Este vector que es perpendicular de aquí para acá y que es paralelo con la línea roja y es el vector que yo quiero calcularle la magnitud, ¿recuerdan que era U menos la proyección de U sobre B o ya lo olvidamos? Oiga bien, cuando hablamos de proyecciones dijimos que esta sombrita que está aquí en color negro es la proyección de U sobre B. Hablamos que esto que está aquí era U menos la proyección de U sobre B. Una era la componente paralela y la otra era la componente perpendicular de U con respecto a B. Ahora, jóvenes, si yo hiciera U menos la proyección de U sobre B y resultara ser lo que tengo en color negro, ¿cómo puedo calcularle la longitud a ese vector de color negro, jóvenes? Elevar las tres componentes al cuadrado, sumarlas y de ahí sacarles la raíz. ¿Será eso calcular la magnitud, Andy? Sí. Sí, ¿verdad? Es decir, le voy a poner por acá, mire, después de ese merecumbeo que hicimos, que la distancia sería la magnitud de la componente ortogonal de U con respecto a B, es decir, sería la magnitud de U menos la proyección de U sobre B. Eso que está en pantalla, jóvenes, es una opción. Así como cuando platicamos, voy a borrar esto un momentito, así como platicamos antes de la ecuación para un plano en R3, había dos variantes. Ustedes dijeron que una estaba más fácil que la otra, pero eso lo decidieron ustedes. Entonces,
Fíjese que le voy a compartir este pechinguito que con tanto esfuerzo hicimos ahí en Telegram y le voy a mostrar cómo va esa vaina en el documento de hoy. Voy a cambiar pantalla un momentito, jóvenes, no se asusten, el pechinguito ya está en Telegram, ¿verdad? Tengo en pantalla en este momento un pichinguito similar al que ya habíamos discutido o no. Sí, Sí, ¿verdad? Observe, aquí tengo un punto. Yo quiero la distancia, que sería perpendicular, mire, entre ese punto y la recta. Yo quiero esta longitud que lo estoy marcando aquí en verde. Entonces, tomo un punto aquí, miren, de la recta, trazo un vector, a este vector le llamé U, al vector director de la recta, que es paralelo, le llamé B, y dije que este vector, mire, que está aquí propuesto en color anaranjado, sería U menos la proyección. Entonces, la distancia entre Q y L, o sea, entre el punto Q y la recta L, sería la magnitud de U menos la proyección de U sobre B. Como aclaración, U menos la proyección de U sobre B es un vector. Entonces, estas barritas aquí de valor absoluto serían realmente una magnitud. Entonces, una opción para calcular la distancia es calcular la magnitud del vector U menos la proyección de U sobre B, donde U es el vector que va del punto de la recta al punto que yo quiero la distancia, y B es el vector paralelo de la recta, que lo leemos normalmente de aquí, jóvenes, como A, B y C. Esa dijimos sería una opción, pero hay otra. El libro, oiga bien esto, qué profundo, el libro me dice que yo puedo calcular esa misma distancia aquí como, mire, mismos actores, tengo un punto acá arriba, tengo un punto de la recta que lo calculamos dándole el valor de 0 a t, por ejemplo, o 1, 2 o 10, el que usted quiera. Tengo el vector b, que es el director de la recta, que es ABC. Y miren lo que propone el libro, esto sí parece fantástico, mire, ¿ve? Dice que la distancia es la magnitud de b cruz PQ. B es el vector paralelo, o sea, ABC. PQ es el vector que se forma restando las componentes de P con Q, ¿verdad? Entre la magnitud del vector B. O sea, entre la magnitud de este, como dijo el compañero, raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y aquí hago la pregunta, ¿qué procedimiento se ve más corto? ¿El primero que describí yo gráficamente o el segundo, joven? El segundo. El segundo. Coincido, aquí sí coincido total y completamente con ustedes, que cuando yo pido calcular distancia entre un punto y una recta, pues la mala se va a esta formulita, ¿verdad? Que requiere, repito, un punto que lo podríamos tomar de aquí directamente, mira, x0 y y0 z0, ya tengo el punto P. Requiere el vector ABC, lo tomo de aquí, miren, los coeficientes de t. Ya tengo P y tengo el vector B, ahora calculo PQ. Me van a dar un punto, me van a decir encuentra la distancia entre el punto 1, 2, 4 y la recta tal. Formo el vector PQ, sustituyo una fórmula y listo. Coincidimos todos en que esta forma está más corta para calcular distancias, jóvenes. Pero arriba leí, ¿verdad? Que es producto cruz, ¿verdad? Sí, y pido magnitud, miren. Entonces, ojo, vamos a hacer producto cruz de B con PQ. Cuando ya tenga la respuesta, le saco la magnitud. Divido eso entre la magnitud de B y tendríamos ya la distancia entre el punto y la recta deseada. Pero repito la pregunta, se mostraron dos procedimientos. ¿Les parece más corto o más entendible el primero con las proyecciones y la resta y la magnitud o el segundo? No. El segundo. Segundo. Por operatoria parecería el segundo, ¿verdad? Da la misma respuesta, les comento, lo he comprobado como 40 periodos diferentes, ¿verdad? Acá aparece un ejercicio propuesto. Me dice que determine la distancia entre el punto 2, 3, 4 y la recta tal. Fíjense que esto, jóvenes, solo quisiera plantearlo. Repito, esto solo quisiera plantearlo. Entonces, este punto sería Q, ¿verdad? Me podrán decir ustedes de aquí, ¿quién sería P? 2 menos 1 y 1. 2 menos 1 y 1. Miren que el compañero le dio el valor de 0 a T y fue rápido encontrar P. ¿Cuál sería el vector B? Menos 1, 2, 3. Menos 1, 2 y 3. Dije que solo quisiera plantearlo. Entonces, mire, la distancia sería la magnitud de B cruz PQ. Repito, B cruz PQ. Pero ¿quién sería PQ como vector? A ver si me ayudan con esto. Q menos P. Ajá, o sea que menos qué. Q menos P.
Sí, o sea, ¿qué número más que número, compadre? 0, 0, Cero, menos 4, después de 0 sigue ¿cuántos, jóvenes? 4, perdón. 4 y 4, quería ver si estoy concentrado. ¿Y? 3. 3. 3. Ahora, oiga bien lo que le voy a preguntar. Ahora, ¿usted puede calcular el producto cruz de menos 1, 2, 3 con 0, 4, 3? ¿Sí o sí? Eso, hijo. Sí, ¿verdad? Después que usted ya tenga ese vector, sáquele la magnitud. Y en el denominador, la formulita dice la magnitud del vector B. O sea, la magnitud de menos 1, 2 y 3, que esa también usted la puede calcular. tenía Oye, una pregunta. dije, sí, dígame, hijo. ¿Sería válido sacar ¿La magnitud la magnitud de B y la magnitud de PQ y de ahí multiplicarla? No, Ok, gracias. la teoría dice B cruz PQ. A eso le saco magnitud y lo divido entre la magnitud de B. ¿De acuerdo, hijo? Sí, solo con producto cruz entonces. Sí. Ya les compartí el pichinguito de lo que está en pantalla, porque solo tengo fórmula, fíjese, solo tengo fórmula de momento para punto y recta. Pero yo dije que la intención era también para punto y plano. Pues no les hago tan larga la historia, miren, jóvenes. Acá tengo la formulita que me da el libro directamente para distancia entre un punto y un plano. Tengo el plano pi, miren. Tengo el punto Q por aquí arriba. Si yo quiero la distancia entre este punto y el plano, debe ser la longitud que hay perpendicular aquí, ¿verdad? Entonces, el libro ya me dice, podríamos usar teoría de proyecciones también, ¿verdad? Pero como ya creo que es muy enredado, me voy a la formulita que dice el libro. Oiga bien, cuando diga distancia entre un punto y un plano, voy a usar directamente, como dicen los jóvenes de Unso, miren esta formulita. Entonces, ocupo un vector PQ, perfecto. Si esta es la ecuación de un plano, oiga bien, si esta es la ecuación de un plano, ¿cómo puedo encontrar yo el punto P? Vaya, se la pongo más fácil. Supongamos que yo tengo 2x más 3y menos z más 1 igual a 0. Supongamos que esta es la ecuación de un plano. ¿Cuál es la manera más fácil de encontrar un punto de este plano, jóvenes? Los coeficientes que acompañan a las variables. No. Los coeficientes que acompañan ahí sería el vector n. Pero yo dije, hijo, que necesito un punto. Se los resumo fácilmente, vaya. ¿Qué pasa si x y y valen 0? ¿Será fácil encontrar cuánto vale z o no es fácil, jóvenes? 1. Vean que nos vamos a lo práctico. Cuando hablábamos de una recta, lo más práctico era dar el valor de 0 a t. Y así encontrábamos nosotros el punto P0. La forma más rápida y práctica de encontrar un punto en el plano es dándole 0 a dos de las componentes y usando la tercera. Normalmente se le da el valor de 0 a x y a y se despeja para z. Eso es lo que se hace convencionalmente. Entonces, esto que tenemos acá, miren, hijos, sería el punto P. 0, 0, 1. Si ya tengo el punto P y a mí me debieron dar el punto Q, como 1, 2, 3, por ejemplo, calculo el vector PQ, miren, que va aquí arriba, pero me dice que va PQ.n. N es el vector normal. En este caso, que tengo en anaranjado, ¿quién sería n, jóvenes? 2, 3 y menos 1. 2, 3, menos 1. 2, 3 y menos 1. Entonces, vea muy bien. Acá tengo propuesto, estoy arriba a la derecha en esa flechita, me tengo propuesto producto punto. Pregunta para usted, ¿el producto punto me da como respuesta un número o un vector? Un número. Un vector. ¿Eh? Producto punto, ¿da un número o un vector, hijos? Un número. Un Un número. número, ¿verdad? Recuerde que es primer componente por primera, más segunda por segunda, etcétera. Entonces da un número. Estas barritas que tengo yo acá afuera, entonces, hijos, implicarían valor absoluto o magnitud, porque tengo un número adentro. Valor absoluto. Valor absoluto. Valor absoluto. Correcto. Entonces la distancia es el valor absoluto de el producto punto de PQ con el vector normal entre la magnitud del vector normal. Digo magnitud porque parece que estas barras de arriba y las de abajo son iguales, ¿verdad? Pero arriba sería valor absoluto, porque tengo adentro un número. Y abajo sería magnitud, porque lo que yo tengo abajo es un vector. Entonces a un vector le puedo sacar magnitud. A un producto punto que es un número, yo le puedo sacar valor absoluto. Alguien se preguntará, profe, pero ¿y si no pongo valor absoluto, tenía un número? Sí,
Pero este producto punto podría ser negativo y sabemos que la distancia se define como no negativa. Debe haber un desplazamiento, pero que hay distancia, entonces se define como no negativa. Esta sería la formulita entonces, hijos, a utilizar cuando a mí me pidan distancia entre un punto y un plano. Necesito un punto del plano, normalmente se encuentra sustituyendo los valores de 0 por x, 0 por y. Profe, ¿y si yo le pongo 1 a x, 5 a y y despejo para z, se puede? Sí, pero ese sería el camino largo, ¿verdad? El camino corto es, dele valor de 0 a las primeras componentes de x y de y, despeje para z. Cuando ya tiene un punto P, forma el vector PQ, sustituyan la fórmula y listo. Tiene un poco más de sentido ahora, jóvenes, la distancia entre un punto y un plano desde esa perspectiva. Sí, ingeniero. Bueno, borro un poquito estas aclaraciones que tenía aquí en la pantalla que ya se las compartí en Telegram, ¿verdad? Pero quiero mostrar el documento de hoy. Aquí aparecen ejercicios, miren, jóvenes. Dice de los problemas 68 a 71, encuentra la distancia entre el punto dado al plano dado. Entonces me dan un punto, este de aquí, miren, y me dan un plano, este de acá, y aquí pueden ver que en el documento va un ejemplo. Extraje quién es N, quién es P, tengo quién es Q, y mire cómo formé P, dándole 0 a las primeras dos componentes, y despejando para la tercera. Cuando ya tenga yo eso, sustituyo. Aquí está, mire, este es PQ, esta es la propuesta del producto punto, ¿verdad? Esta es la propuesta de la magnitud de N y da esto. Profesor, ¿y puedo racionalizar? Sí, pero no me lo piden, hijo. Entonces va, oiga bien, el documento de hoy va con un ejemplo aquí, ¿verdad? De distancia entre punto y plano. Acá dice que determina la distancia entre la recta y el punto dado. Y va un ejemplo también, mire, va el inciso B resuelto. Entonces, tengo la ecuación de la recta y tengo el punto Q. Entonces, de la recta, si t vale 0, ¿cuál sería el punto más fácil de esta recta, jóvenes? Y igual a 0. Repito la pregunta. Si t vale 0, ¿cuál sería el punto más fácil x, y, z de esta recta? 1, 0 y menos 2. 0 y menos 2. ¿Será ese el punto P que yo escogí aquí? Sí, ¿verdad? Es este. Entonces, tengo Q que ya me lo dieron. Tengo P. Forma el vector PQ. Hago el producto cruz. Le saco la magnitud. Lo divido entre el vector B y llego a esta respuesta. Acá yo mencionaría lo mismo, ¿verdad? Profesor, pero ocupo racionalizar. Yo no. Si usted quiere, racionalice, no me molesta, ¿verdad? Mi respuesta sería raíz de 195 entre raíz de 14. Entonces, esos jóvenes que le acabo de mostrar en la pantalla va en el documento de hoy. Revíselo. Al final del documento de hoy, miren aquí, dice resolver dos de cada tipo. ¿Cuántos aparecen entre recta y punto? 3. 3. ¿Cuántos aparecen entre punto y plano? 4. 4, ¿verdad? Dice la instrucción acá arribita, jóvenes, que resuelva dos de cada tipo. Usted escoge cuáles. Tiene un poco más de sentido lo que discutimos de distancia entre punto y recta y entre punto y plano hasta el momento con el documento de hoy, jóvenes. Sí. Listo, creo que fue suficiente información, ¿verdad? Uno pasó lista. Que tengan buen día, jóvenes. Estén pendientes del grupo de Telegram.